Hola, si estás viendo este vídeo es probable que el cáncer sea una preocupación en tu vida, ya sea por ti o por alguien a quien quieres y cuidas. Quizás te preguntes si el cáncer es algo que se transmite en la familia, como el color de los ojos o el carácter. Hoy vamos a aclarar estas dudas juntos, paso a paso y sin rodeos. Para empezar, quiero darte un mensaje muy importante para tu tranquilidad. El cáncer en sí no se hereda de padres a hijos. Si has tenido esta enfermedad, no es algo que le hayas contagiado o pasado genéticamente a tus hijos. Lo que sí puede heredarse, y solo en algunos casos, es una alteración en los genes que aumenta el riesgo de que la enfermedad aparezca. Pero fíjate en mis palabras, tener un mayor riesgo no significa en absoluto que sea una certeza que vayas a tener cáncer. Es solo una posibilidad. Para entender mejor esto, imagina que nuestros genes son el manual de instrucciones del cuerpo. Con el paso de los años, en ese manual pueden aparecer pequeños errores o cambios, como si fueran erratas de imprenta. La mayoría de los cánceres aparecen así, son el resultado de la acumulación de estos cambios genéticos a lo largo de toda una vida. Estos errores pueden ocurrir por puro azar cuando las células se dividen o por la exposición a cosas como el humo del tabaco o el exceso de sol. De hecho, la gran mayoría de los cánceres surgen de esta manera y por eso son más comunes en personas mayores. Solo un pequeño porcentaje, entre el 5 y el 10%, se deben a una de estas erratas genéticas importantes que sí se heredan. Y aquí viene algo que me sorprendió mucho cuando me documenté. No todos los cánceres que aparecen en una familia significa que haya un problema genético hereditario. A veces varios familiares tienen el mismo tipo de cáncer porque comparten hábitos, como el tabaquismo, o han vivido en el mismo ambiente. Otras veces es simplemente una coincidencia, sobre todo si se trata de un tipo de cáncer muy común, como el de próstata en hombres mayores. Entonces, ¿cómo puedes saber si en tu familia hay un riesgo mayor de lo normal? La clave está en algo que puedes hacer tú mismo, investigar tus antecedentes médicos familiares. Esto es como hacer de detective en tu propia familia. Intenta averiguar qué familiares de sangre, padres, abuelos, hermanos, tíos e hijos tuvieron cáncer. Apunta qué tipo de cáncer fue y, muy importante, a qué edad se lo diagnosticaron. Si ya fallecieron, saber la causa también ayuda. Habla con tus parientes, revisa documentos antiguos. Un poco de información siempre es mejor que nada. Esta información es oro para tu médico. Compártela con él, sobre todo si se dan situaciones como estas. Si un familiar tuvo cáncer de mama, ovario, útero o colorectal antes de cumplir los 50 años. Si varios parientes del mismo lado de la familia han tenido estos tipos de cáncer. O si una mujer de la familia tuvo cáncer de ovario o un hombre tuvo cáncer de mama, que es más claro. Con estos datos, tu médico podrá valorar si tu riesgo es más alto de lo normal y si sería útil consultar a un asesor genético. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hace exactamente un asesor genético? No te va a leer el futuro en una bola de cristal. Es un especialista que revisará a fondo tu historial familiar y personal. Te explicará los pros y los contras de hacerte una prueba genética y te ayudará a decidir si es una buena opción para ti. La prueba en sí es muy sencilla. Normalmente se hace con una muestra de sangre o saliva que se envía a un del laboratorio. Su objetivo es buscar si tienes alguno de estos cambios genéticos heredados que aumentan el riesgo de cáncer. Ahora, una pregunta clave. ¿Quién debería hacerse estas pruebas? No todo el mundo las necesita. Generalmente se recomiendan a personas con antecedentes que sugieren un posible síndrome de cáncer hereditario. Por ejemplo, si ya se han diagnosticado ciertos cánceres como el de ovario, páncreas o próstata metastásico, saber si tienes una alteración genética heredada puede ayudar a elegir el mejor tratamiento para ti y además, esa información es vital para tus familiares. Una vez hecha la prueba, los resultados pueden ser de varios tipos. Un resultado positivo significa que se encontró un cambio genético que aumenta el riesgo. Esto no es una sentencia, sino una oportunidad. Te permite tomar las riendas y reducir ese riesgo. Podrías empezar las revisiones médicas antes o con más frecuencia, tomar medicamentos preventivos o incluso plantearte una cirugía para reducir las probabilidades.
Y por supuesto, es una información muy valiosa para tus hijos o hermanos. De hecho, conozco un caso cercano en el que una mujer reconoció que le debía su vida a su hermana por haberse hecho un estudio genético a raíz de un cáncer de mama. Un resultado negativo significa que no se encontró esa errata genética buscada. Si en tu familia ya se sabía que existía una mutación concreta y tú no la tienes, es una gran noticia. Tu riesgo de cáncer probablemente sea el mismo que el de la población general. Sin embargo, si en tu familia hay muchos casos de cáncer, pero no se conoce ninguna mutación específica, un resultado negativo no aclara tanto las cosas y deberás seguir las recomendaciones de prevención basadas en tus antecedentes familiares. También existe la posibilidad de un resultado variante de significado incierto. Suena a trabalenguas, pero solo significa que se ha encontrado un cambio en un gen y la ciencia aún no sabe con seguridad si ese cambio es peligroso o no. La mayoría de las veces, con el tiempo, se descubre que estas variantes son inofensivas. Y ahora una advertencia que considero crucial. Quizás hayas visto anuncios de pruebas genéticas que se compran por internet y se hacen en casa. Mi consejo es que tengas mucho cuidado. Estas pruebas suelen analizar muy pocas variantes genéticas. Un resultado negativo podría darte una falsa sensación de seguridad cuando en realidad no han mirado casi nada. Lo más seguro es hacer estas pruebas bajo la supervisión de un profesional de la salud que puede interpretar los resultados correctamente y asesorarte de verdad. Por último, sé que puede preocuparte la privacidad de esta información tan personal. Debes saber que existen leyes que protegen tus datos genéticos y prohíben que las empresas de seguros de salud o los empleadores te discriminen por tener un mayor riesgo genético. Un asesor genético puede darte más detalles sobre estas protecciones. En definitiva, la genética del cáncer es un mundo complejo, pero conocer tus antecedentes familiares es un primer paso decisivo que está a tu alcance. Habla con tu familia, comparte la información con tu médico y juntos podréis tomar las mejores decisiones para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil como ha sido mi caso. Muchas gracias.